Hola chicas, buenas tardes. Continuando con el capítulo Elementos pastorales de la evangelización juvenil, el tema que vamos a ver en esta semana se llama Instrumentos escogidos. La lectura igualmente va a ser conforme va el video. Cuando yo salí a evangelizar, yo me acuerdo que me fijaba mucho en cómo eran las personas, en si llegaban a estar borrachos, entonces no me acercaba, yo mejor me iba por otro lado o me hacía la loca y me volteaba y le predicaba a otras personas. Y generalmente esto hacemos por lógico, es que es lo correcto, lo que debemos hacer. Pero Dios aquí nos va a llevar a esta parte donde nada de lo que nosotros decimos lógico es para Dios lo que Él quiere. Dios no se fija en lo que es la persona, en cómo está vestida o en lo que ha hecho, sino que Dios mira el corazón y Él ve los propósitos que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Iniciamos con mi primer tema que dice: antes de ser servidores de Dios, fuimos opositores a Él. Ahora sí, abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos en el capítulo 9 y ahorita vamos a leer del versículo 1 al versículo 2. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo odiaba a los discípulos del Señor porque, según él, no se sujetaban a lo que el judaísmo y sus leyes decían. Por lo tanto, pues los consideraba entonces enemigos. El plan de Saulo era encarcelar y eliminar a todos los que estaban en la fe en Cristo Jesús. Aún quería eliminar a los que estaban en otras naciones, como por ejemplo Damasco, y esto era lo que buscaba, que le dieran cartas para poder ir a Damasco y de esta manera pues tener autorización legal, por así decirlo, y el respaldo de poder traer presos a esos judíos que él consideraba infieles. Antes de nosotros ser cristianos, éramos del mundo. Y por ser del mundo, estábamos en contra de Dios. Ser cristiano, obviamente, es seguir conforme a lo que la Biblia establece, conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Y ser del mundo es lo opuesto completamente, es ir conforme a lo que tú sepas, conforme a tu propia opinión, conforme a tu propio entendimiento, conforme a tus costumbres, conforme a lo que tú quieres. Pero la Biblia pide que no seamos entendidos en nuestra propia opinión. Proverbios 3, versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando hablamos de ciertos temas, nosotros tenemos una opinión. Nosotros decimos, bueno, yo creo en esto, bueno, yo practico esto, yo creo que esto está bien, yo creo que esto está mal. Pero cuando llegamos a la Biblia y lo ponemos a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta que eso que pensábamos que estaba bien, está mal. Por eso la Biblia nos exhorta a que no seamos entendidos en nuestra propia opinión, sino que todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos delante de la presencia de Dios. Y realmente esto es difícil porque yo me veo muchas veces confrontada con pensamientos o con ideas que yo pensaba que estaban bien, pero que no están bien. Por eso, como lo dice el título, antes de que fuéramos servidores de Dios, fuimos opositores a Él. La palabra de Dios en Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si nosotros estamos en el mundo apartados de Dios, entonces somos enemigos de Él. A veces dicen: ay, yo me voy a convertir a esto, o yo voy a hacer así porque mis amigos lo están haciendo, o yo voy a hacer así porque quiero pertenecer a este grupo de amigos. Y caemos en esta parte de querer mejor agradar al mundo
que agradar a Dios. Inclusive nosotros como cristianos hemos hecho esta parte. Bien, vamos a nuestro segundo tema que dice, no nos odian a nosotros, odian al Señor. Y vamos a continuar leyendo en Hechos, en el capítulo 9, y ahora vamos del versículo 3 al versículo 5. Dice así: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí la pregunta del ¿por qué me persigues? Denota que el Señor personaliza la persecución, es decir, que la persecución en contra de los creyentes no lo estaba haciendo a ellos, realmente lo estaba haciendo a Dios. Su persecución era contra el Señor mismo. Esto nos enseña que los cristianos somos uno con Dios. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17, el versículo 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Por eso, la persecución que hace Saulo es en contra directamente del Señor, porque nosotros como cristianos somos uno con Él. Cuando Saulo iba a Damasco a arrestar a estos judíos infieles, él estaba completamente convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien, de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero escucha esta voz que dice: ¿por qué me persigues? Él, confundido, dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde: yo soy Jesús. Y no conforme a esto, todavía enfatiza el Señor y le dice: a quien tú persigues. Si a nosotros nos odian, nos hacen bullying, nos rechazan o nos maldicen o nos hacen cosas que nos hieren, no nos lo están haciendo a nosotros, se lo están haciendo a Dios. Por eso Dios toma cartas en el asunto cuando a nosotros nos están haciendo daño. Y es por eso mismo que debemos de ir todos los días en oración al Señor y decirle: Señor, me están haciendo esto. Señor, tú estás viendo que me están diciendo cosas malas, que me dicen groserías, que me maldicen, que me hacen quedar mal en mi trabajo. Y no es para nosotros el tomar venganza, el decir: ¿me estás haciendo esto? Ok, yo te lo voy a hacer y el doble. No, de nosotros no es la venganza, dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Y Él entonces hace justicia a nosotros. Vamos a nuestro tercer tema que dice: Dios transforma a los que ha elegido para extender su reino. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 9, del versículo 6 al versículo 9. Dice así: Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ese Saulo duro que él provocaba en los demás miedo, ahora lo vemos completamente distinto. Ahora está dominado por el miedo. Saulo se enfrentó directamente con el Señor. Era el Señor que le estaba diciendo ahora qué es lo que debía de hacer. Saulo, que quería llevar cautivos a todos los discípulos de Dios, ahora queda cautivo por el poder de nuestro Dios. Y ahora lo único que le queda hacer es decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Ahora sí reconoce el señorío de Jesús. Reconoce que es Dios mismo quien le está hablando. Saulo tenía planes de ir a Damasco a cautivar, a apresar a aquellos discípulos del Señor, pero ahora entra en la misma ciudad con su mismo rumbo, pero con los planes que Dios tiene para él. ¿Y cómo cambian las cosas, no? Saulo, de ser perseguidor, ahora iba a estar del lado de los que eran perseguidos. Mi siguiente tema es: Dios nos llama a servir a personas que han dañado a la iglesia. Vamos a continuar con la lectura en el libro de Hechos, en el capítulo 9, del versículo 10 al 14, y dice así: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Como lo vimos en la semana pasada, a Felipe no se le indica a dónde tenía que ir, con quién tenía que ir. Y aquí a Ananías sí se le está diciendo qué hacer, sí se le está diciendo a dónde ir, con quién ir y qué es lo que va a hacer. Pero quiero dejar en claro esto: Ananías conocía que Saulo apresaba a los cristianos, y que no solamente eso, sino que también tenía la autoridad de los principales sacerdotes para hacer lo que hacía. Sabía Ananías que podía hacer su último viaje, sabía Ananías que él iba a su muerte. Mas sin en cambio Ananías dijo: sí, Señor, voy. Él lo que hizo fue obedecer. Dios envía a Ananías a hacer bien a quien ha hecho mucho mal a la iglesia. Este es el llamado de Dios, a servir a quienes nos están persiguiendo y nos están ultrajando. La predicación debe de ser presentada a todas las personas, aun a los que nos hacen mal, aun a los que nos tratan mal, aun a los que nos hacen quedar mal en nuestro trabajo, o que nos lastiman, o los que nos han hecho daño. Aun a esas personas. ¿Es muy difícil? Pues claro que sí, pero se debe de hacer. Mi segundo tema es: Dios es quien escoge a quien Él quiere y para lo que Él quiere. Sigamos leyendo en Hechos 9, del versículo 15 al 19. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es Dios y no los hombres quien determina el ministerio que hemos de desempeñar. El Señor ha escogido a Saulo como un instrumento. Ahora Saulo no estaba en el Evangelio como parte de su plan de vida, no, sino porque era el plan de Dios que Saulo estuviera en el Evangelio. Muchas veces nosotros hacemos planes y decimos: vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ir acá, vamos a ir allá, y realmente
a veces no nos salen las cosas y nos frustramos y decimos, pero si yo ya tenía la idea de hacer esto, o si yo ya tenía la idea de ir aquí, o de ir allá, o de hacer este negocio. Uno hace planes, uno pone en su agenda lo que va a hacer, pero Dios es el que nos pone a nosotros lo que vamos a hacer. Dios ve el futuro, Dios ya sabe qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestra vida, qué hubiese pasado si yo hubiera ido en ese camión rumbo a ese viaje, qué hubiera pasado si yo hubiera emprendido ese negocio que tenía. Y Dios nos ha librado muchas veces de estas situaciones, de estos futuros dolores, de esos futuros problemas que hubiéramos tenido. Cuando fue lo de las Torres Gemelas de Estados Unidos, hubo testimonios que dijeron, es que ese día yo iba a ir a mi trabajo a las Torres Gemelas, pero me enfermé un día antes, se me ponchó la llanta del carro, a mis hijos les pasó esto y ya no fui. Y tú en ese momento dices, pero ¿por qué? Ay, se me ponchó la llanta. Y es que, ¿por qué me enfermé si tenía esta junta tan importante? Pero no estás viendo el futuro. Dios te está salvando de muchas situaciones. Cuando no veas realizado un plan, mejor agradece que ese plan no fue realizado, porque el Señor sabe de qué te está librando. El Señor tiene mejores planes que los de nosotros. Dejemos entonces nuestra vida, nuestros planes en manos de Dios, y Dios sabrá qué es lo que nos va a dar y de qué nos va a librar. Saulo, desde nuestra perspectiva humana, no estaría calificado para ser usado por Dios, pero es Dios quien nos elige y nos capacita para que le sirvamos. No es yo estoy escogiendo a él para que me ayude a servir en la iglesia, para que sea ahora el ministro de alabanza, para que ahora sea mi pastor, o ahora sea mi líder, o ahora sea el diácono de la iglesia. No. Nosotros no lo estamos eligiendo, lo está eligiendo Dios. Nuestro compromiso entonces es con Dios. Él nos va a dirigir hacia quién debe hacer las cosas, a quien Él quiera lo va a elegir. Y no solo lo va a elegir, sino lo va a capacitar para que pueda realizar aquello por lo que el Señor lo está llamando. Dios a veces nos cambia nuestros objetivos y motivaciones, ya no para hacer nuestros planes, sino para hacer los planes de Dios. Dejemos nuestros planes en manos de Dios, que Él sabrá qué hacer con nosotros, que Él sabrá para dónde dirigirnos. Y ya por último les digo, todos somos instrumentos de Dios. Dejémonos ser usados como instrumentos suyos y veremos grandes bendiciones en nuestra vida. Chicos, muchas gracias por ver este video. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana con otro nuevo tema. Dios los bendiga.